Buen día, espero que se encuentren muy bien hoy. Hoy quiero compartirles un poquito de lo que se vive en mi clase en gestión del talento humano. Juntos con mis compañeros, hoy queremos hablar de análisis y descripción de puestos dentro de una empresa y quisimos representarlo en un mural, el cual contiene una serie de preguntas que resolveremos a continuación. Para comenzar, nuestra primera pregunta es, ¿cuál es el esquema de descripción de cargos? Analizar puestos para luego describirlo. Comprende una serie de procedimientos para reunir, analizar la información sobre sus contenidos, las tareas realizadas y los requerimientos específicos. Para continuar con nuestra segunda pregunta tenemos, ¿en qué consiste el análisis de puestos? De puesto es el procedimiento sistemático de reunir y analizar información sobre el contenido de puesto, qué tipo de persona es la más adecuada para ocupar esa posición. A continuación, la tercera pregunta. ¿Cuáles son los métodos para reunir la información de los puestos a describir? Hay 4 tipos de métodos. Está la observación directa, entrevista, cuestionario y mixta. La observación directa. En los casos más simples, el especialista en recursos humanos observa las tareas y complementa el formulario a partir de lo que se ve sin la participación del empleado. Por ejemplo, cuando se desea realizar un producto nuevo al mercado, se hace una observación directa para establecer relación de la población del producto que se va a realizar. La entrevista. Se realiza una entrevista al ocupante del puesto. El cuestionario. El ocupante del puesto realiza un cuestionario. La mixta. Administración conjunta de 2 de estas variables. A continuación conoceremos la cuarta pregunta. ¿Cómo redactar los descriptivos de puesto a documentar? En este caso conoceremos cómo redactar los descriptivos puestos a documentar. Nombre del puesto, código, o identificación interna, área, departamento o gerencia, el cual pertenece, ciudad, religión, cuando sea permanente, etc. A continuación, la pregunta número 5. ¿Cómo utilizar la entrevista y cuestionarios en la descripción de puestos? Ahora les diré la utilización de entrevistas y cuestionarios. Ahora les diré cómo se utiliza las entrevistas en la descripción de puestos. Lleva el entrevistador. El entrevistador es el que está entrevistando en la entrevista. La fecha es el día que se haga la entrevista. El entrevistado es el empleado al que se hace la entrevista. El título del puesto es el cargo que tenga el empleado. El departamento es al cual pertenece el empleado. El supervisor es el que está a cargo en este momento. Aquí se deben describir las tareas más importantes. También se deben describir las tareas más secundarias, que son las menos relevantes en el momento. También se describen las máquinas y otros elementos utilizados. También se describen educación mínima necesaria. También las principales responsabilidades. También describir contactos personales que debe manejar el empleado en el puesto. En la parte de abajo del cuestionario va la firma del empleado. También dice aprobado realizado por, entre paréntesis, el supervisor inmediato y cierra paréntesis. Aquí terminamos con cuestionario. Pregunta 6. ¿En qué consiste la adecuación persona-puesto? La adecuación persona-puesto consiste como paso final de un proceso de análisis y descripción de puesto. Deberá hacerse la adecuación de la persona al puesto. Para ello debe incluirse el análisis perfil del empleado, que derivadamente se ha dejado fuera del proceso hasta este punto. ¿Cómo así que la adecuación de persona al puesto? Pero para que una persona sea ingresada en un puesto se necesita observar sus características. ¿Cómo así que características? Si la persona cumple con las características requeridas en un puesto, este puede entrar fácilmente y obtener ese puesto. Pregunta 7. ¿Cómo aplicar el análisis y descripción de cargos al caso empresarial INAVAC? Primero que todo, queremos explicar qué es INAVAC. INAVAC es una empresa en la cual se trabaja con comida rápida, la cual fueron despedidos los jefes de área, porque había mucha mala capacitación en los empleados. Por lo tanto, hemos decidido tomar esta empresa como ejemplo en lo que hemos trabajado. Entonces hemos clasificado a la empresa INAVAC mediante estas 6 preguntas para dar respuesta a la pregunta 7. Entonces vemos que para que la empresa INAVAC
pueda funcionar debidamente, tenemos que guiarnos por la primera pregunta, que es el esquema de la descripción de cargos. Si en la empresa INAVAC hay una buena descripción de cargos, todas las cosas van a funcionar bien, ya que todas las personas van a conocer su puesto y a la forma en la que van a trabajar. Nos vamos con la pregunta 2. ¿En qué consiste el análisis de puesto? Más que todo, este consiste en analizar el puesto al que a mí me corresponde. Si a mí me han llamado para trabajar en una empresa de pizzería y yo me pongo a hacer oficio, no tengo un análisis concreto a qué me han llamado. Pasamos así siguiente a la pregunta 3. ¿Cuáles son los métodos para reunir una información de los puestos a describir? Pues yo conociendo ya mi puesto y a qué voy a hacer, pues tengo que tener una información clara a lo que me voy a dirigir a mi lugar de trabajo. 4. ¿Cómo redactar los descriptivos de puesto a documentar? Consiste en la información del puesto, ya que uno como trabajador, si conoce muy bien la información del puesto y a lo que se dedica, va a hacer las cosas como deben de hacer. Y esto es lo que en este caso tenía que aplicar la empresa INAVAC, ya que si ellos capacitan e informan a los empleados cómo debe de hacerse las cosas, pues tendrán una mejor función. Y así pasamos a la pregunta 5. ¿Cómo utilizar la entrevista o cuestionario en la descripción del puesto? También conociendo un poco de este tema, pues habíamos analizado que uno de los problemas en MIPYMES en Colombia era que no hacían la mejor forma de llamar al personal, ya que en algunas ocasiones solamente lo escogían porque lo conocían. Entonces, un ejemplo muy claro de llamar a los personales es la entrevista y el cuestionario, ya que es un diálogo formal o profesional el cual se hace el gerente con los trabajadores. La pregunta 6. ¿En qué consiste la adecuación persona-puesto? Este consiste en que yo como trabajador, ya sabiendo mis actitudes y cómo me comporto, si apelo a una actividad de mi desempeño. Por ejemplo, si yo soy una persona empática, puedo trabajar como una persona de ánimo o en un colegio. Entonces, más que todo, la adecuación al puesto consiste en en mis caracteres físicos, en mis actitudes y ayudan a mi puesto. Hemos llegado al final de esta exposición. Espero que te haya gustado y te haya servido para tu empresa, para tu negocio y lo pongas en práctica para que puedas tener muchas mejores ganancias. Somos aprendices SENA del Complejo Tecnológico para Estudios Agroempresarial, SENA Caucasia.